Es palpable, el nódulo de los 2 o 3 meses se ha ido aumentando de tamaño con el paso del tiempo. La paciente dice que ha tenido, niega preguntas que le han hecho de romper, de disfagia, también de su tolerancia a frío, calor, somnolencia o palpitaciones. Le realizan una prueba de un estimulante de tiroides del suelo, que está dentro de los límites normales. La ecografía de la glándula tiroides de un nódulo solitario limitado de 2 por 1.5 por 1 centímetros, es más alto que ancho, de composición mixta, dice que es sólido con áreas esponquísticas, áreas hipoecogénicas y presentaciones. Así se les va a presentar en muchos casos. Entonces, preguntas basadas en la historia clínica, ¿qué diagnósticos diferenciales tendría? Tenemos que conocer diferentes causas de nódulos tiroideos únicos. Lo otro es qué importancia tendrían los datos clínicos que tuviera la paciente en caso de que fueran positivos. O sea, si la paciente nos refiriera a romper o disfagia, ¿eso qué nos indicaría? No, la masa que tiene ya está se cansa. ¿Conocen el nervio de Sí, por allá donde vive yo vivo. ¿Por dónde pasa? Por eso digo, ¿Qué pasa si hay afectación del nervio del Pues la voz. Entonces, cuando tenemos un nódulo y que lo estamos haciendo por estos síntomas, estamos evaluando el producto del nervio cambios en el peso, tolerancia al frío o al calor. Somnolencia, palpitaciones, son relacionadas a la posición. Entonces, si sería toda la pregunta que se va a hacer de mencionar. Pruebas diagnósticas que tenemos del laboratorio. Y la imagen de pruebas, ¿cuál creen que sería la más útil en estos casos? En caso de que se quisiera evaluar ya posteriormente para la cirugía, etcétera, se puede hacer tomografía o resonancia. Pero de entrada, para el diagnóstico, eso es Las últimas páginas. o sea, Si quieres, cuando tengas tipos de terapia, basado en le los cambias resultados de del estudio, que es lo que deberíamos hacer. esto lo dices de acá. ¿Y tú, ¿Se acuerdan que hay un BIRAT? Bueno, existe un BIRAT. Pero te prometo el video. Pon los mismos, pero cámbialo. Porque pues imagínate. Y entonces se le hizo el siguiente abordaje. Una vez que tenemos el resultado del ultrasonido, se decide hacer el tomografía. Aquí, a diferencia de la mama, es más útil una biopsia por evaluación de la gota fina que un truco. Entonces, generalmente el estudio preferido de entrada para evaluar un nódulo tiroideo es una mama. Es bien barata, da muy buenos resultados, mejor que el truco. Entonces se vieron grupos papilares con células folliculares que presentaban adelantamiento nuclear, grupos pálidos con formosa, pseudoinclusiones nucleares y figuras nucleares. Y ya con eso el patólogo periódico da un diagnóstico. ¿Se acuerdan de la citología que está en el sistema de Tesla por el lesión de bajo grado, lesión de alto grado, ascus, las cosas que mencionamos del principio. Para tiroides está el sistema de Tesla para evaluación de bajo. Y entonces les damos números desde 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, el sistema Bethesda, ¿cómo nos ayuda en el tratamiento del paciente? Luego, lo siguiente es cuál es la presentación clínica de las neoplasias que puede haber en la vida de los dolores, que hay varios tipos, y cada uno tiene, ligeramente a veces tiene diferentes repercusiones por la situación. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para estas neoplasias? Entonces, vamos a hablar de tumores de la glándula tiroides. Algo bueno es que la gran mayoría van a corresponder a algo que llamamos adenomas tiroideos, que son lesiones benignas de la tiroides. Pero hay ciertos datos que nos deben hacer sospechar que el paciente tiene alguna lesión maligna. Entonces, datos de malignidad o datos que nos levantan las banderitas rojas de malignidad es el paciente. Mientras más grande, más tiene que ser el paciente, mayor riesgo tenemos. O si es más joven el paciente, de unos 20 años, también es mayor riesgo de que sea maligno. Nódulos solitarios. Si yo tengo una glándula tiroides agrandada y tiene múltiples nódulos, lo más probable es que sea un mozo. Ya lo vimos también en pero y entonces todos los nódulos van a ser benignos. Lo otro es ser hombre. Como siempre, somos la vida con todos. Entonces, hay más riesgo de malignidad en un tumor en la tiroides de un hombre que en un hombre. Ya la entrada. Y lo otro es los nódulos que sean hipocartantes. Ya casi no se hacen esas pruebas, pero típicamente cuando un paciente tenía un nódulo se le mandaba a hacer una gamografía. Entonces se le daba yodo radioactivo, la tiroides es la glándula que captura yodo, y entonces si el nódulo captaba mucho yodo, decíamos es un nódulo caliente. Normalmente los nódulos calientes son productores de hormonas y son benignos. Y los nódulos fríos pues levantaban la sospecha de que fueran malignos. Realmente no sirve de nada porque de todas maneras vas a tener que hacer una baja. Entonces, muchas veces lo que se prefiere en el abordaje es haces un ultrasonido, recibes un T-RADS y dependiendo del T-RADS pasas a hacer la baja y ya no se hace una dilatación de lo más importante va a ser que tengamos un buen T-RADS, o sea, una buena evaluación radiológica y posteriormente lo complementemos en caso de que sea necesario por lo que es el estudio de biopsia por la clínica. A ese le vamos a dar una clasificación de acuerdo al sistema de Bethesda y eso nos va a determinar el riesgo de malignidad, así como lo hicimos con cáncer de mama, que con cáncer de mama lo hacemos con el BRATS y ahí tenemos nuestro riesgo de malignidad y determinábamos si vamos a tomar biopsia o no. Bueno, el B, o sea, el B de breast, el B de breast. Exactamente. Perdón, entonces aquí va y ese lo clasificamos como Bethesda. No, una cosa va a ser el T-RADS y cuando ya le tomes la VAR, para la VAR tenemos el T-RADS. O sea que hay T-RADS 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y luego tomas la VAR y también el patólogo te va a dar un Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero vamos a ver el T-RADS. El T-RADS va a dar 5 criterios principales. Uno va a ser la composición. O sea, si tenemos un nódulo que sea quístico, que sea sólido, que sea esponjiforme o que sea mixto. Y entonces, dependiendo de las características del nódulo, si se fijan, les vamos dando un puntaje. Si el nódulo es quístico solamente o esponjiforme, le damos 0. Si el nódulo es mixto, le damos una puntuación de 1. Y si el nódulo es totalmente sólido, le damos una puntuación de X. Luego pasamos a lo siguiente, que es la homogeneidad. Si el nódulo tiene áreas anecoicas o es totalmente anecoico, quiere decir que hay líquido dentro del nódulo y le damos un 0. Si el nódulo es hiperecoico o isoecoico, o sea que tiene la misma consistencia de la glándula tiroides, le damos un 1. Si
Si el nódulo es hipoecoico, le damos 2. Y si es muy hipoecoico, se le da 1. Luego la forma. Si el nódulo es más ancho que alto, le damos 0. Pero si es más alto que ancho, entonces a ese nódulo se le va a dar 3 puntos. Luego se valoran los márgenes. Y entonces, si tiene los márgenes suaves, bien definidos, o más bien suaves, blancos, le vamos a dar un 0. Si los márgenes están poco definidos, les damos un 0 también. Pero si los márgenes están lobulados, pues están irregulares, ahí le empezamos a dar un 2. No, ojo aquí, no se angustien mucho, no les voy a pedir que se aprendan cada uno de los puntajes. Eso es cosa de radiólogo. Lo que sí es importante es que tengan en cuenta cuáles son los datos que nos indican que es más maligno o que tiene mayor riesgo de malignidad. O sea, por ejemplo, en composición, ¿qué es lo peor que puede tener? Que sea un módulo solo. En ecogeneidad, que sea muy hipoecoico. En forma, que sea más alto que ancho. ¿Okay? O sea, nomás que tengan esa practicidad de identificar cuando lean un reporte de radiología cuáles son los datos de mayor riesgo. En márgenes, ya dijimos que haya márgenes irregulares o que haya extensión del nódulo hacia afuera de la tiroides, eso va a ser peor todavía. Y finalmente, si hay focos ecogénicos o no. Eso más que nada nos habla de que estamos buscando calcificaciones o microcalcificaciones. Y entonces si tenemos microcalcificaciones, que sería el último, que son focos ecogénicos puntuales, pequeños, entonces le damos un 3. Si hay focos ecogénicos en anillo, nos habla de fibrosis en la cápsula generalmente, y eso le daría un 2. Al final de cuentas, vamos a sumar estos 5 criterios, los puntos que nos dan. Y entonces, si tenemos 0 puntos, el módulo es benigno. No hay necesidad de tomar biopsia. Si tenemos 2 puntos, el módulo no es sospechoso, pero no pueden decir que es benigno. Entonces, no le tomamos biopsia. Lo dejamos en observación. Si es 3, es levemente sospechoso. Y entonces, ¿cuándo vamos a tomar biopsia de ese nódulo? Dependiendo del tamaño. Si es mayor de 2.5 centímetros, mejor es tomar una biopsia. Si es menor de 1.5, le podemos seguir dando seguimiento. Si está entre esos dos, ya ustedes decidirán junto con el paciente qué es lo que pueden hacer. Si nos da de 4 a 6 puntos, es un TIRADS 4, es moderadamente sospechoso. En la vida práctica de todos los días, a eso se les toma biopsia. ¿Sí? O sea, no, aunque la guía te dice si es mayor o menor, generalmente le vamos a tomar biopsia. Simplemente pregúntese, ¿qué haría yo si fuera mi familia? Entonces ya, la mayoría de las veces se toma biopsia. Si le dan un TIRADS 5, entonces es altamente sospechoso, eso también va a biopsia por respiración por la boca. A ver. Entonces nos regresamos a la ecografía y tenemos un nódulo bien delimitado, que es más alto que ancho, con una composición mixta y áreas hipoecogénicas y calcificaciones. Biopsia. Maligno. Un 4, ¿no? No, como un 10, 11. A ver, de composición es sólido quístico, es mixto. Ecogenidad. Hipoecoico. 2, variamos 3. Más alto que ancho, 6. Muy bien. Entonces pasamos a tomar la defensa. Muy bien. Muy bien. Antes de pasar a lo que es la VAP, vamos a hablar un poquito de algunas de las lesiones que podemos presentar. Vamos a ir de lo benigno a lo maligno. Entonces, lo benigno que puede
La gran mayoría son no funcionales. No, sí, son no funcionales. Si son funcionales, igual no pasa nada. Por eso casi ya no se hace eso de la captación de yodo radioactivo. Tiene que ver con diferentes tipos de mutaciones. De esas mutaciones hay algunas que las comparten con tumores o malignos o carcinomas, que va a ser raras principalmente. Clínicamente lo típico es que sean nódulos que no van a doler. Los síntomas que les dan es síntomas por efecto de masa, por el aumento de tamaño. Puede causar ronquera, dolor a la difusión, etc. Cosas que ya le preguntamos al paciente. Como les había dicho, hacemos o se podría hacer, eso ya está bien, pero la verdad es que casi no se hace. Aplicación de yodo radioactivo y uno se fija si es un nódulo captante del yodo radioactivo. Si está captando yodo, quiere decir que ese nódulo está agarrando para producir hormonas tiroideas y diríamos que es un nódulo caliente. Si no capta yodo, no está produciendo hormonas tiroideas y decimos es un nódulo frío. La gran mayoría son nódulos fríos, que no captan. Pero si está captando, si es un nódulo caliente, lo más probable es que sea benigno. Entonces, pues ya no le hacemos nada. Ahora, el diagnóstico realmente, aunque yo le haga BAF, cuando le haga BAF me va a salir una clasificación 4, o me puede salir una clasificación 2 de Bethesda. Pero aún así hay que quitar el módulo y evaluar toda la cápsula. Entonces se tienen que quitar sí o sí para que valoremos la cápsula. Si la cápsula tiene un grosor aumentado, si empieza a tener datos de invasión del tumor hacia la cápsula o ya salió el tumor más allá de la cápsula, entonces pasa a ser un carcinoma. Entonces una de las cosas más importantes es quitar el nódulo y evaluarlo por completo para tener un diagnóstico. Sobre todo si se sospecha de malignidad. Y entonces ahí tenemos un adenoma tiroideo que está al lado de un gran ganglio linfático tiroideo. Y si se fija la cápsula, en este caso es una cápsula muy delgadita, casi se alcanza a distinguir. Y lo único que vemos es la formación de folículos que están todos concéntricos, están haciendo como un nodulito y nada más. ¿Todo bien? Ese paciente lo va a ir muy bien. Si nos acercamos, pues el tumor puede estar compuesto de células foliculares de apariencia normal, como las que están aquí, pero hay una variante de adenoma folicular o adenoma tiroideo que presenta ganancia en el citoplasma con muchas mitocondrias y entonces se ve un cocílico como el que está viendo del lado derecho. A ese le llamamos adenoma de Horton y estos adenomas, si yo le hago BAF, lo que voy a ver es bastante atipia, o sea, si comparan estas células con las que tenemos acá, pues se ven más feas, tienen un nucleolo, tienen núcleos más irregulares de mayor tamaño, y entonces la BAF, si no tenemos cuidado, nos puede asustar y existiría el riesgo de que alguien le pusiera cáncer y más cáncer. ¿Okay? ¿O el de la izquierda también es adenoma de Horton? Sí, no, el de la izquierda es un adenoma folicular, el de la derecha, el que dice adenoma de Horton, es un adenoma de Horton. ¿Qué más? Los dos son adenomas. No, ¿qué es la célula? No, ¿qué es la cápsula? ¿Qué tipo de células es? La cápsula es tejido fibroconectivo que se hace alrededor. De hecho, aquí en esta imagen, ahí pueden ver la cápsula. Ven una línea blanca todo alrededor marcando la adenoma. En otras palabras, este es tejido tiroideo normal, residual que le queda de la resección. No tenemos muy bien delimitado lo que es el adenoma. Aquí, este es otro, porque si se fijan aquí, pues prácticamente no se ve tejido fibroconectivo alrededor, o sea, la cápsula es muy delgada, a diferencia de y pasamos a lo que son los carcinomas. Curiosamente, en la tiroides hay varios tipos de carcinomas y tienen diferentes características y comportamientos un poquito diferentes a los otros. Entonces, los principales que tenemos es el carcinoma papilar de tiroides, es el más frecuente, el más común que nos va a llegar. En otras palabras, si me tengo que aprender uno, me voy a aprender el más frecuente. Para el examen les puedo preguntar todos.
Entonces, el carcinoma papilar de tiroides va a ser el más frecuente. Datos importantes: está asociado a mutaciones de la vía de transducción del MAC, principalmente mutaciones en las proteínas que son BRAF, y muy importante el BRAF B600C, que es de las más frecuentes. Luego tenemos el carcinoma folicular de tiroides. Si se fijan, tiene otros tipos de mutaciones. ¿Cuál es la más frecuente? BRAF va a ser la más útil que tenemos para el diagnóstico de carcinoma papilar. En carcinoma folicular, las vías son muy parecidas, pero ahora está RAS, que es otra proteína. Tenemos PIK3 o PIK3, así, y PTM, que son las que influyen en el carcinoma folicular. Luego tenemos el carcinoma anaplásico o carcinoma indiferenciado de tiroides. Es un tumor bastante agresivo que generalmente se presenta en los extremos de la vida. Entonces, si tenemos un niño que tiene un tumor en la glándula tiroides, muy probablemente sea un carcinoma anaplásico de la glándula. Generalmente están asociados también a mutaciones de RAS y PIK3 y también mutaciones o pérdida de la función de P53. Y finalmente tenemos el carcinoma medular de tiroides. Muy importante. Carcinoma papilar, folicular y anaplásico son carcinomas que se presentan en la célula folicular. Acuérdense que la glándula tiroides tiene dos tipos de células: las células foliculares y las células C. Entonces, los primeros tres que ven allí son carcinomas de las células foliculares, de los tirocitos. Pero el carcinoma medular de tiroides es un carcinoma de las células C, que son productoras de qué? Carcinolina. Entonces, tiene otra vía muy diferente, que es la vía del RET, de mutaciones. Son tumores también bastante agresivos en los pacientes, no son de buen pronóstico. En cuanto a factores de riesgo, el principal factor de riesgo va a ser la exposición a radiación ionizante. Por ejemplo, si se hacen un montón de radiografías o tomografías en el cuello. Pues, normalmente no pasa eso. Si tenemos antecedentes de radioterapia, podría ser otro. Se decía que las azafatas tenían mayor riesgo porque viajan todo el tiempo en avión, y entonces cuando estamos a esas alturas hay mayor radiación ionizante. Pero luego se ven artículos que se encuentran. Entonces, no sé, pero tenían astronautas, no están protegidos. Papilar, red y también el medular. Ajá. Y Ese es el que ocurre en niños. También el medular puede ocurrir en niños. o sea, el papilar es como una mezcla entre el folicular y medular, pero no. O sea, porque el medular No, es dejemos célula C, como pues. les digo. Porque tiene mutación de RAS y Sí, de puede compartir mutaciones, aunque no les comparto realmente, porque si te fijas, unos son rearreglos y otros son mutaciones. Es un poquito diferente. Entonces, no, fíjense en esto. Carcinomas que se presentan en los tirocitos, papilar, folicular y anaplásico. Carcinoma de la célula C, medular. No se complique la vida con esa parte. Y entonces, ahora sí, ya tuvimos el TRAD. Si nos sale un TRAD 4, o en el caso de nuestra paciente le calculamos un TRAD 5, le tenemos que hacer una biopsia por aspiración con aguja fina. Y es lo mismo, no se necesita anestesia, lo más necesitas una jeringa, unas laminillas o un botecito de líquido y ya, y picarlo. Normalmente se puede hacer guiado por ultrasonido o se puede hacer así elaborado, nomás lo apuestas al paciente y le picas el cuello y ya. y le pica Y sacas las células, no pasa nada. donde le pique la. Digo, existe el riesgo de que la producción es la carótida o la yugular o algo así. O la tráquea. Y luego le empieza a salir aire por el cuello. Pero no, es bien sencillo. Entonces, normalmente, por ejemplo, en patología, cuando hay un buen laboratorio de patología, hay algo que se llama clínica de función. Y entonces los pacientes que tienen módulos los llevamos allí y nosotros mismos le tomamos la biopsia y
la vemos en el microscopio y podemos hacer diagnóstico. O lo otro es que vayan con el radiólogo o que el cirujano, si tiene mucha habilidad, puede también tomar la mano y entonces ellos acuestan al paciente. Si es el radiólogo, agarra su ultrasonido y con el ultrasonido guiándose puede hacer la función. Y pues los cirujanos, si no hemos algo ultrasonido, pues lo usan, si no, así igual que el patólogo a la prueba. ¿Quién cree que le sale mejor el traslado de los tres? Patólogo. Nunca nos fallan, tenemos un porcentaje de muestra insuficiente bien bajo. Porque estas saben de que van a tocar. Aún sin estar viendo con el ultrasonido, lo que pasa es que nosotros funcionamos al paciente, agarramos las laminillas, las teñimos, vemos en el microscopio, si no salió nada, en cambio el radiólogo funciona y según el sí lo hizo muy bien y las manda y a veces lo decimos. Es algo que ustedes mismos podrían hacer en su consultorio. Nomás se necesita un poquito de práctica y no le va a doler al paciente, pues digo, lo hacemos sin anestesia. Es rapidísimo y barato. Y entonces la clasificación es categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada categoría nos da un riesgo de malignidad. Esto los voy a cambiar para el próximo año porque ya cambiamos las guías. Y el manejo que le damos va a ser un poquito diferente. Aquí están los de las Entonces, categoría 1 del sistema Bethesda. Ustedes van a agarrar el reporte del patólogo y les va a decir categoría 1 del sistema Bethesda, material insuficiente o material no diagnóstico. Quiere decir que hay que repetir la biopsia con respiración con la nueva firma porque no la dimos. Luego nos dan la categoría 2, que es un nódulo benigno. El riesgo de que sea maligno, aunque el patólogo les está diciendo de que es benigno, es de 0 a 3%. Entonces es un riesgo de malignidad muy bajo de la prueba. Entonces lo que se hace es seguir clínicamente al paciente. O sea, la mayoría van a ser nódulos folliculares benignos que podrían ser bulbosos, adenosos. Porque el 2 no es 1, o sea, si tiene menos riesgo. ¿Por qué no? No, o sea, hay una diferencia de citológica o algo así. Porque estaría muy feo que categoría 1 fuera benigno y luego categoría 2 insuficiente. Y luego categoría 3 es atipia de significado indeterminado, que quiere decir que vimos una que otra célula fea, pero realmente no estamos convencidos de poder decir que es maligno o benigno. Entonces podemos decir como que se ve aquí, se ve. Luego tenemos la categoría 4, que es nódulo folicular o neoplasia folicular, pero ojo aquí, es neoplasia folicular, pero no sé si es benigno o maligno. ¿Okay? Normalmente dentro de ese grupo están los diagnósticos de adenoma folicular de tiroides y carcinoma folicular de tiroides. Los dos en VAP se ven igual. Lo que sí es que eso le indica al cirujano que hay que quitar el nódulo para lograr toda la cápsula. Y si es maligno hay que hacer una segunda intervención para quitar toda la tiroides. ¿Okay? Y si es benigno, pues ya, se acabó eso. Luego tenemos la categoría 5, sospechoso de malignidad. Eso quiere decir igual que se vieron algunas células feas y que el patólogo quiere ponerle maligno, pero todavía le da miedo ponerle maligno. ¿Okay? Y finalmente tenemos la categoría 6, que es carcinoma papilar de tiroides o carcinoma medular de tiroides o carcinoma clásico de tiroides. O sea, cualquier cosa maligna entra dentro de categoría 6. Inclusive si fuera linfoma es categoría 6 porque es maligno. Entonces lo que se recomienda va variando. Entonces, por ejemplo, si tengo categoría 3, lo que puedo hacer es decirle al paciente venga en un mes, 2 meses y lo volvemos a funcionar. Si el paciente tiene dinero puede hacerle pruebas moleculares, pero cuestan alrededor de unos 30,000 pesos. No todo el mundo tiene para eso. Si nos dan categoría 4, lo que se recomienda es quitar el lóbulo tiroideo, o sea, Los eventos que tienen acá que te cubres. sí, resumen. Y ya si tenemos categoría 5 o categoría 6, generalmente se hace una tiroidectomía casi total
Aunque la mayoría de los cirujanos prefieren quitarle todas las tiroides a partir de estas categorías, ya por experiencia de ellos o comodidad. Algo que se acostumbra mucho es que se hagan biopsias transoperatorias para que el patólogo les vea si es benigno o maligno, y entonces ya durante la cirugía decidir si quitan parte de la tiroides o toda la tiroides. Es bastante estresante para el patólogo y no se recomienda. ¿Y el crecimiento de estos tumores es rápido? Depende. Porque pues, o sea, uno de esos dijo, no, pues venga dentro de 2 meses. Sí. O al mes. Y a las 2 semanas ya trae. Lo que pasa es que si yo le digo, si yo hago una función y me sale cualquiera, la 1, la 3, si me sale 1 o 3, si yo lo funciono a la semana, como tú metiste una aguja, estuviste cortando tejido, causaste inflamación, ¿cómo se van a ver las células? Feas, reactivas. Entonces, si tú me mandas una VAC de un paciente que hace una semana ya le habían hecho una VAC, yo te la voy a sacar como cáncer. Aunque no sea cáncer, se va a ver como cáncer. Entonces, no se recomienda repetirlo. Tienes que dejar que el proceso inflamatorio baje y repetirlo. Pero si te fijas, si es algo maligno, lo vas a detectar en categoría 5 o 6. Entonces, o sea, si es maligno, se va a ver. Por eso es que le puedes dar tiempo. Y decir, ¿sabe qué? Ven en 1 mes, 2 meses y lo volvemos a funcionar. Muchos se apresuran y luego nos metemos en charcos porque está difícil hacer el diagnóstico, quieren tener un para operar y todo. En fin. Si se fijan aquí, no sé si alcanzan a ver esta celulita y la otra de acá. Parece que tienen algo adentro del núcleo que está haciendo un circulito claro. Esos les llamamos inclusiones nucleares. A veces también se les llama ojitos de Anita la huerfanita. De Anita la huerfanita. Ah, sí. Sí. Eso, si yo veo eso en citología, es un carcinoma papilar de tiroides. Lo otro que nos habla de carcinoma papilar de tiroides son las hendiduras que puede haber en el núcleo, que son alteraciones nucleares que se pueden hacer, núcleos en pasitas o con barras. Todo eso me habla de que es probablemente un carcinoma papilar de tiroides. Entonces hablamos un poquito más de carcinoma papilar de tiroides. Ya habíamos dicho, son los más frecuentes. Punto bueno, es más frecuente en mujeres que en hombres en cáncer de tiroides. Así sí está nuestro grado. Lo malo es que si le da un hombre, tiene peor pronóstico que si le da a una mujer. Eso es lo malo. Entonces, datos de mal pronóstico, de edad, pacientes mayores de 40 años, les va a ir peor. ¿Cuántos años tenía la paciente del caso? 30. No va a tener problema. El más joven que me ha tocado fue una paciente de 19, 20 años que tenía un quiste del conducto tiroidoso. Le quitaron el quiste, ahí había tejido tiroideo y ese tejido tiroideo tenía carcinoma papilar de tiroides. Estuvo padre eso. Bueno. Lo otro es si el carcinoma ya se salió de la tiroides o si dio metástasis, y ahí nomás me faltó poner datos de peor pronóstico, ser hombre. Sería otro de los datos de mal pronóstico para el carcinoma papilar de tiroides. ¿Y esto es el primario, secundario, puede ser también? ¿No? O sea, además del primario de carcinoma papilar, o sea, en la tiroides va a desarrollarse o puede que le salió cáncer de ovario. No, es de tiroides. No es secundario. No es metástasis. Si se fijan ustedes, aquí tenemos nuevamente una glándula tiroides, este sería el tejido normal. Tenemos una cápsula nuevamente gruesa, esa cápsula se puede calcificar. Y adentro, ¿qué es lo que vemos? Vemos una composición quística en esta zona y una composición sólida, o sea, mixta. ¿A eso se puede ver? No, esto no es nada. Hospital de la Universidad de Keto. O algo que tenga acá. Sorpresa muy bonita. Y si se fijan en el tumor, no en el área quística, está haciendo papilas. De ahí el nombre de carcinoma papilar de tiroides.
Tiene otro segundo nódulo satélite que lo pueden ver en la parte superior derecha del tejido. Es algo que frecuentemente lo hacen también. Cuando lo vemos histológicamente nos recuerda a la caricatura de Anita la Huerfanita. Era un cómic que salía hace siglos atrás, donde el autor del cómic, por flojera de dibujar los ojos, dejó a todos sus personajes sin ojos para ahorrarse tiempo. Y entonces cuando vemos histológicamente el tejido, nos recuerda, los núcleos nos recuerdan a los ojos de Anita la Huerfanita. ¿Por qué? Porque son núcleos vacíos, o sea, están totalmente blancos. Se puede ver aquí, son formaciones papilares con un centro vascular. Eso también lo podemos ver en la citología a veces. Si nos acercamos un poquito, ahí se pueden ver los ojitos de Anita la Huerfanita. No sé si los alcanzan a ver, porque este núcleo está vacío, este otro también está vacío. A veces puede haber inclusiones o barras que se hagan en los núcleos y bueno. Realmente es bastante extenso el tema porque luego clasificamos el carcinoma papilar de tiroides y hay carcinoma papilar de tiroides de células altas, de células columnares y otras variedades especiales, pero con ustedes lo vamos a ver. Son tumores, como ya les dije, tienen muy buen pronóstico, sobre todo si dañan mujeres y son jóvenes. Tienen una vía de diseminación predilecta, les gusta irse por diseminación linfática. Entonces, cuando se hace una resección de glándula tiroides, hay que evaluar los ganglios linfáticos cervicales, el drenaje, y eso se tiene que quitar para ver las estaciones ganglionares y ver si hay metástasis. Luego tenemos el carcinoma folicular. El carcinoma folicular también es más frecuente en mujeres que en hombres, es más agresivo, tiene peor pronóstico que el carcinoma papilar. Y una de las razones es que su vía de diseminación predilecta es la vía hematógena, le gusta irse por vasos sanguíneos, no vasos linfáticos. Y ese es un problemota porque, a diferencia de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos llega el cáncer a un ganglio y tiene que crecer un poquito y luego tiene que pasar a otra siguiente estación. En cambio, si se va por vía hematógena, pues se mete a la sangre y se puede ir a donde quiera bien rápido. Por eso es que son un poco más agresivos los carcinomas foliculares. Y entonces, generalmente cuando se hace la resección ganglionar, pues no vamos a encontrar cáncer en los ganglios linfáticos, pero puede que encontremos metástasis en el hígado o en otro lado. O en los huesos, o no sé. ¿Cómo podemos saber si un nódulo folicular es un carcinoma folicular? Tenemos que evaluar la cápsula. Por dentro se puede ver muy feo la célula, pero eso no me dice si es benigno o maligno. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos una cápsula que está engrosada y luego el cáncer folicular hace una imagen que le llamamos de champiñón o de bomba atómica, no sé cómo se llama, que está invadiendo la cápsula y luego se está saliendo para invadir el tejido tiroideo normal. Entonces, si yo veo a ese champiñón en el microscopio, le voy a poner a este nódulo carcinoma folicular de tiroides. Si yo veo que hay invasión de vasos sanguíneos, le voy a poner a carcinoma folicular de tiroides. Y si me dicen que la paciente tuvo una fractura en el húmero y resulta que aquí hay células foliculares, pues es un carcinoma folicular de tiroides. Ya ni siquiera hay que tomar biopsia de ese nódulo. Entonces, esos son los tres criterios que usamos para decir si es carcinoma: invasión de la cápsula, invasión vascular o metástasis. ¿Cómo es lo que sería la invasión vascular? Se ve cáncer dentro del vaso sanguíneo, o sea, células foliculares dentro del vaso sanguíneo. La invasión vascular. Y pasamos a lo que es el carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides dijimos que se da en las células parafoliculares o células C, que son productores de calcitonina. Y lo otro importante es que hay mutaciones de red, o ganancias de función de red. Y lo vamos a ver principalmente, además de esporádico, también puede ser de línea germinal, entonces se va a presentar asociado a síndromes. Lo más frecuente son los síndromes de neoplasia endógena múltiple, ¿okay? Principalmente Mendoza y Mendoza. ¿Okay? Entonces,
Entonces, neoplasia endócrina múltiple, las principales tres clasificaciones que vamos a tener es neoplasia endócrina múltiple tipo 1, donde la creada del paciente es adenoma hipoficiario, hiperplasia de paratiroides y además tumores de páncreas, o sea, un insulinoma, un glucagon. ¿Okay? Neoplasia endócrina múltiple tipo 2 ya no presenta adenomas hipoficiarios, pero sí presenta hiperplasia de paratiroides, puede presentar cromocitoma y además el carcinoma medular de tiroides. Y neoplasia endócrina múltiple 2B, este sería igual, tendríamos carcinoma medular de tiroides y el cromocitoma, pero además tenemos alteraciones en la piel o en las mucosas, que son los neuromas, y el hábitus exterior del paciente pues es más manfamón, que quiere decir que es más alargadito. Esta es una son casos que se hacen muy frecuentemente en exámenes para llevar las preguntas acerca de la neoplasia endócrina. Entonces se les puede presentar como un caso clínico de un paciente, ya sea femenino o masculino, que acude por presentar y allí ustedes ponen el adenoma hipoficiario o alguna otra cosa y luego les dicen en la historia clínica resulta que el papá tuvo una hiperplasia de paratiroides o el paciente tiene una hiperplasia de paratiroides. Y entonces les preguntan, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y ya tienen que decir, ¿es una múltiple 1, 2A o 2B? Estos son bien característicos. Entonces, aunque es bien raro que tenga un paciente que tenga esto, es una de las preguntas que nos hacen en el examen. O sea, de que sabes que va a venir en el examen. ¿Okay? Bueno, como todos los cánceres, la mayoría son esporádicos, se presentan en pacientes muy adultos. Si es de línea terminal, va a ser en pacientes jóvenes, o sea, menores de 20 años. Importante, son tumores bastante agresivos. Solo hay un tumor de tiroides más agresivo que el carcinoma medular y es el carcinoma anaplásico de tiroides. El carcinoma anaplásico de tiroides es un tumor que se puede presentar en niños o en personas ya grandes. Y en cuestión de semanas, ustedes ven que aparece un nódulo, a las 2 semanas ya ese nódulo está gigante comprimiendo la tráquea al paciente. Y para cuando el patólogo llega y dice, ya sé lo que es, el paciente ya se murió. O sea, pueden ser bastante agresivos los carcinomas anapláticos. Entonces, muchas veces son urgencias. Si ustedes ven un niño que tiene un tumor en la tiroides y que los papás les dicen, me salió hace poco, no lo manden a su casa de que, no pasa nada, lo vemos otro día. Hay que darle un buen abordaje para saber, hasta que no estén seguros de qué es lo que tiene el niño, no lo suelten, porque el tiempo se va a pasar rápido y estas personas fallecen. La gran mayoría, si no se hace el diagnóstico a tiempo, se les va a ir. De carcinoma anaplásico. La imagen del carcinoma medular de tiroides es bien bonita, por lo menos para el patólogo. Son células que tienen un núcleo que le llamamos núcleos en sal y pimienta. O sea, lo que pasa es que las células paramoleculares tienen cierto estirpe neuroendógeno, por eso dan los núcleos en sal y pimienta. Puede haber núcleos alargados, núcleos redonditos y otros de aspecto plasmocitoide y algunos muy atípicos. Pero algo muy característico es la matriz que va dejando la célula en el tumor. Entonces ven esas líneas rosas bien bonitas que se ven ahí. Bueno, esa matriz que se está depositando no es colágeno, aunque pareciera ser colágeno. Entonces le hacemos una tinción de rojo congo y muestra metacromasia. Entonces, ¿qué es esa matriz que está depositada ahí? Hago polarización de esa matriz y se ve color verde manzano. ¿Eh? Es amiloide. No sé si se acuerdan. El rojo congo sirve para ver amiloide. Es algo bien característico. Otra cosa característica es que si yo hago función de calcitonina, las células me van a salir positivas porque ¿qué es lo que producen normalmente las células C? Calcitonina. Y el de... Ahí ¿Se veía brilloso? ¿Qué te daba?
Es el rojo Polarización, como. ¿verdad? ¿Ese también es rojo como? No más que aquí es rojo como normal, aquí polarizó la luz. Este es mismo. No, pero entonces yo pondría el carcinoma folicular en los huesos de mi pierna, por decir, porque yo metástasis y ahí tengo carcinoma folicular. Pero no son productores ni nada, nada más. Nada más son celulitas que están ahí fascinando. Pasamos a glándula paratiroides. Acuérdense que son 4 glandulitas que están justo detrás de la tiroides, son chiquititas, tienen todo el producto de sodio. Pero son muy importantes porque son las que nos ayudan a mantener los niveles de calcio regular en la sangre. Es más, si yo le hago una tiroidectomía total a un paciente y me llevo las 4 paratiroides, ese paciente se me puede morir en cuestión de horas. Así que algo que se indica siempre cuando tienes un paciente que le hiciste una tiroidectomía total, saliendo del quirófano hay que medir los niveles de calcio y pH. Si ves que los niveles de calcio empiezan a bajar rápidamente, cuidado. Y si ya se lo quitaste, pues ¿qué le haces? ¿Le pones calcio? No sé, es una pregunta. Tendré que preguntarle a alguien. Ay, Doc, yo siempre tuve las dudas. ¿Y si le quitan nada más una glándula? ¿O dos? No pasa nada. De hecho, a veces, por ejemplo, si tenemos hiperplasia de paratiroides, las 4 paratiroides se vuelven grandes y entonces el calcio está elevadísimo y el paciente tiene osteoporosis, tiene tumores pardos y tiene muchos problemas. Entonces, el tratamiento es quitar las 4 paratiroides. Pero no lo vas a dejar sin paratiroides. Entonces, lo que se hace es que se toma un pequeño fragmento de una de las paratiroides y se implanta en el brazo. Y ahí sigue funcionando. Chiquito, pero Entonces, si quitas 3 paratiroides y solo cada una, no pasa nada. Sigue funcionando. Si se fijan, tenemos varios tipos de células, unas rojitas, unas de citoplasma claro, otras que van a ser un poquito más oscuritas, los demás que vemos, y luego también hay tejido ahí. Bueno, ya lo dijimos, las glándulas paratiroides producen una hormona que se llama hormona paratiroidea. Más tarde que se la color. Y para lo que sirve la hormona paratiroidea es para elevar los niveles de calcio y mantener regulares los niveles de calcio en la sangre. Entonces, ¿cómo lo hace? Disminuye la excreción renal de calcio, aumenta la excreción renal de fosfato, aumenta la absorción de calcio por parte del intestino. Y lo otro es que activa a los osteoblastos para que produzcan un ligando que se llama RAN, para que estimule a los osteoblastos, para que los osteoblastos saquen calcio del hueso. En otras palabras, aumentan la resorción ósea del calcio. O sea que si están muy activados los paratiroides, nos van a causar osteoporosis porque los osteoblastos están sacando calcio. Lo otro que también hacen es que convierten la vitamina D a su forma activa. Es una parte importante para la calcificación de los huesos. A diferencia de lo que es la glándula tiroides, que la mayoría de los tumores son no funcionales, en la glándula paratiroides la gran mayoría de los tumores son funcionales. Entonces nos van a dar síntomas. Si un paciente tiene un tumor, muchas veces antes de que se dé cuenta de la bolita, va a presentar síntomas. Y los datos de un tumor de paratiroides pues son datos de hiperplasia. El hiperparatiroidismo, que realmente no es un tumor, sino un aumento en la función de la glándula paratiroides, puede ser primario o secundario. Causas primarias de hiperparatiroidismo, la más frecuente van a ser tumores, que serían los adenomas paratiroides. Luego puede ser por una hiperplasia de paratiroides, que esa generalmente afecta a 2 o más glándulas paratiroides. Y finalmente carcinomas de paratiroides, que son muy raros, pero se pudieran llegar a presentar en algún momento. Lo otro son causas secundarias de hiperparatiroidismo, y ahí tendríamos principalmente insuficiencia renal crónica, donde el paciente no está excretando el calcio porque no está orinando nada, y entonces aumentan los niveles de calcio y nos haría datos de hiperparatiroidismo.
de síntomas que va a tener el paciente que podemos destacar un poquito más. El más obvio, hipercalcemia. Le tomamos niveles de calcio en sangre para que estén elevados. Otras cosas que puede ocurrir es fatiga muscular, aunque curiosamente también la hipocalcemia nos puede causar fatiga de calambre en los músculos. Otro, así muy típico, muy llamativo, serían las nefrocarcinosis, que igual y facilita el aumento de liriasis, sobre todo por la ¿Estado alcalina? Estado alcalinosis y más. ¿Fosfato bajo? Fosfato bajo, sí. Bueno, si es un hiperparatiroidismo primario, algo que vamos a tener, va a ser osteoporosis, que sería los líquidos. Se me estaba olvidando. Generalmente un adenoma paratiroideo va a afectar una sola glándula paratiroides. Eso lo podemos llegar a descubrir así nomás para los glándulas paratiroides. La hiperplasia paratiroidea es cuando vemos afectación de varios más que están aumentados de tamaño. Y entonces, de tener una glándula paratiroides que normalmente mide menos de 5 milímetros, pues ahí ustedes pueden ver un nódulo que mide aproximadamente un poquito más de 2 centímetros y que se saca de la glándula. Ese sería un adenoma paratiroideo. Normalmente, así como los adenomas particulares de tiroides, valoramos la cápsula, que no hay invasión de la cápsula, que no hay invasión de tejido adiposo adyacente o de tejido tiroideo. Cuando se queda aparte del tiroideo. Cuando se queda la tiroidea. Sí, no te metas con la tiroides. No, pero que haya invasión de la cápsula no es lo mismo que haya agrandamiento. No, no es lo mismo. Pero agrandamiento igual de carcinomas. No, porque puede ser de un adenoma. O sea, por ejemplo, que estás viendo aquí es un adenoma. Es más, es así de sencillo. Lo más frecuente que va a haber en paratiroides son adenomas e hiperplasia. Es muy raro que haya un carcinoma, pero siempre lo buscamos con el patólogo. Siempre voy a valorar toda la cápsula para ver una invasión. Pero son rarísimos. Entonces, este es un adenoma paratiroideo y esta es una hiperplasia de paratiroides. Cuando yo veo un adenoma en el microscopio, todas las células son iguales. Cuando veo una hiperplasia de paratiroides, veo todos los tipos de células que les dije. Hay tejido adiposo, hay células oxidínicas, células principales. Entonces, el diagnóstico se puede hacer así. Lo otro es que si se fijan en estas paratiroides también están agrandadas. Ahí el cirujano hizo un esquema de dónde estaban cada paratiroides para saber cuál era la superior derecha, la inferior derecha, superior izquierda, inferior izquierda. Pero algo en lo que coinciden las 4 paratiroides que están viendo ustedes ahí es que todas están agrandadas. Entonces, si yo hago una evaluación, ya sea por ultrasonido o algún otro método de imagen, y veo que las 4 paratiroides o 2 paratiroides están agrandadas, lo más probable es que sea una hiperplasia. O sea, clínicamente, si solo una paratiroides está afectada, lo más probable es que sea un adenoma. Pero si veo 2 o más paratiroides afectadas, lo más probable es que sea una hiperplasia. Digo probable. Siempre hay que quedarse con eso. ¿Y esa hiperplasia secundaria déficit de producción o qué? No. Son mutaciones que hiperestimulan a las células, aumentan su cantidad y su función. No es como el bosque. No es como el bosque. Cualquiera que sea la causa, ya sea un carcinoma, una adenoma o una hiperplasia, eso nos va a causar en el paciente aumento de la hormona paratiroidea y un hiperparatiroidismo. Con todos los datos que ya dijimos, de que aumente la absorción de calcio en el intestino, que aumente la excreción de fosfato en la orina y disminuya la excreción de calcio. Entonces vamos a tener piedras que riñones, pero no van a ser de calcio, van a ser de fosfato. Pasamos al páncreas. Creo que empezamos a terminar esta clase. Voy a terminar el pie más rápido. Bueno, vamos a pasar al páncreas. Acuérdense que el páncreas endocrino tiene las 3 células más importantes, que son las células alfa, que producen glucagón, las células beta, que producen insulina, las células delta, somatostatina, y las células beta.
que haya péptido YY, eso es polipéptido pancreático. Las más abundantes son las células beta o productoras de insulina, luego tendríamos las células alfa o productoras de glucagón, y realmente nos vamos a quedar con esas dos. Esto lo vieron en fisio o en bioca probablemente, que es la insulina. La insulina se produce como una prohormona, entonces se llama proinsulina, aquí la pueden ver. Y entonces tiene una cadena beta, una cadena alfa, están unidas por puentes disulfuro. Y luego tiene otra cadena que es el péptido conector, que también le llamamos péptido C. Cuando la insulina es secretada, entonces cambia de su forma prohormona a una forma activa. Y entonces se corta esto y esto y se separa el péptido C de la insulina y ya tenemos una insulina funcional y el péptido C. Es importante esto porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con diabetes mellitus y quiero saber si su páncreas sigue funcionando, si sigue produciendo insulina, pues ya no está produciendo, mido los niveles de péptido C. Y si todavía hay péptido C, quiere decir que todavía está produciendo insulina. Entonces sí tiene una función muy... Ahí se puede ver, aquí estamos dentro de la célula beta, produce su proinsulina, luego al momento de ser excretado es cortada esa proinsulina y entonces ya tenemos la insulina y el péptido conector. Otras cosas, esto no sé, cuando yo estaba estudiando no me hablaron mucho de ello, pero se decía que el péptido C solamente servía para eso, pero se ha visto que el péptido C tiene otras funciones que son reguladoras. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a partes importantes, como sería el sistema endotelial de los vasos sanguíneos, se ve que ayuda a regular la función del endotelio y ayuda a regular la función de los vasos sanguíneos. El péptido C no lo insulina. Entonces, aparentemente podríamos decir que el péptido C tiene una función biológica más allá de solamente ser un péptido que conecta la proteína. Algo que también nos podría hablar de que cuando tenemos un paciente con diabetes y empieza a disminuir la producción de insulina, al disminuir la producción de péptido C vamos a tener problemas en la circulación, en el corazón, en los riñones, en el sistema nervioso. Y que si ustedes se fijan, o cuando veamos diabetes se van a dar cuenta que el paciente empieza a tener problemas de esto. Y muchas veces lo atribuimos solamente a la glucosa, que sí causa daño en estos sistemas. Pero pudiera ser que también el péptido C tenga cierta involucración. Me voy un poquito más rápido, esto es lo mismo que ya habíamos hablado, de cómo regula. Nos vamos a pasar a esto. Para la diabetes mellitus, generalmente necesitamos hacer una prueba muy importante que es la medición de glucosa en sangre. Solamente que tenemos varias modalidades para medir la glucosa en sangre. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo estar en mi consulta, llega el paciente y le tomo una muestra, o sea, le tomo una prueba de glucosa en el momento. Una prueba aleatoria. Puede que haya comido hace poco, puede que esté en ayunas. ¿Sí? Lo otro es que yo le mida la glucosa en ayunas. Y entonces le pido al paciente que durante por lo menos unas 6 o 8 horas no haya consumido ningún alimento. Y entonces le tomamos la medición de glucosa y esa es otra cosa. Otra prueba que se puede hacer es la curva de tolerancia a la glucosa. Yo le doy cierta cantidad de glucosa al paciente, que es un juguito especial. Pero está muy aseparado. Y entonces, posteriormente, le voy a medir al paciente, le mido los niveles de glucosa antes y luego le mido a la glucosa al paciente 2 horas después de que tomó eso. Y veo cómo está. Y la última prueba que se puede hacer en cuanto a glucosa es la hemoglobina glucosilada. Acuérdense de algo, los eritrocitos producen su hemoglobina y durante su tiempo de vida en la sangre ya no producen más. ¿Okay? Entonces, esa hemoglobina se glicosila, o sea, pega moléculas de glucosa a la hemoglobina y yo puedo medir qué tan glucosilada está la hemoglobina y eso me dice cómo han estado los niveles de glucosa en sangre por un periodo de
¿Cuánto vive en esa glucosa? 120 días, ¿o? 4 meses. Entonces, cuando yo mido la hemoglobina glucosilada, lo que realmente estoy valorando no es el nivel de glucosa en sangre, sino cómo ha estado la glucosa durante esos meses. ¿Sí se entiende? Y cuando vamos a abordar al paciente diabético, esto ya está desactualizado. Sí, ya Mucho. Actualmente no solamente medimos los niveles de glucosa, hay otras cosas importantes que hay que medir, como los niveles de insulina y el índice OMA. Pero ya lo verán en el doctor. Pero es muy importante que se queden con eso. O sea, esto no es lo más nuevo ni nada de eso, pero sí lo tienen que entender un poquito. Entonces, típicamente cuando tenemos un paciente que yo sospecho que va a tener diabetes, o cualquier otro paciente que estoy monitorizando, inclusive pacientes embarazados, le mido sus niveles de glucosa y si salen los niveles elevados en cualquier prueba aleatoria, yo puedo decir si el paciente tiene datos de diabetes o no. Obviamente, si los niveles están arriba de 200, en cualquier momento, eso no es normal y tiene diabetes. Pero, por ejemplo, los niveles normales de glucosa son menos de 100 miligramos sobre decilitro, o sea, en ayunos. Entonces, si yo veo que el paciente tiene los niveles elevados, arriba de 100, yo sé qué valor, arriba de 100, a ese paciente lo tengo que estudiar. Y la siguiente prueba que voy a hacer es medir la tolerancia a la glucosa. Y entonces le voy a mandar a hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Ya con la curva de tolerancia a la glucosa, si el paciente no sale entre más de 140 decibelios de glucosa a las 2 horas, ese paciente está en prediabetes. Si me sale arriba de 200, ese paciente tiene diabetes. Y entonces se le inicia el tratamiento, modificación de estilo de vida, etc. Y en la monitorización de cómo va mejorando el paciente, ya con tratamiento, es cuando nos sirve principalmente la hemoglobina glucosilada. ¿Sí se entiende un poquito esa parte? Cada prueba que hacemos tiene diferente función. Si yo quiero detectar en algún momento si el paciente tiene riesgo de diabetes, pues le hago una glucosa en cualquier momento. Luego puedo pedir una glucosa en ayunas y luego puedo pedirle una curva de tolerancia a la glucosa. Si esto me sale alterado y le estoy dando tratamiento, lo estoy monitorizando, una de las mejores pruebas para tener monitorizado al paciente es la hemoglobina glucosilada. Pasa muy frecuentemente. Yo estoy tratando a un paciente, le digo que modifique su dieta, que se tome el medicamento y el paciente no hace caso, sobre todo si son de ranchito. Porque la vecina le dijo que los médicos no saben nada y que mejor se tome tal cosa, o que coma esto, que haga lo otro. Pero luego les toca la cita y sienten ese sentimiento de culpa de, en 2 días me toca cita con el doctor, y entonces en esos 2 días hacen una dieta y un ayuno y oración y todo lo que puedan, y cuando llegan y se toman una muestra de sangre, llegan y traen un resultado de 110. Y dicen, wow, vamos progresando. Pero la hemoglobina glucosilada no la puedes engañar, porque nos dice cómo se ha portado durante todo un periodo de tiempo más largo. Entonces, esa es la utilidad de la hemoglobina glucosilada en cuanto a la monitorización del paciente a lo largo del tiempo. ¿Sí se entendió, verdad? Obviamente tengo otros factores que voy a medir, como esos niveles de insulina. Actualmente se recomienda más eso, medir el índice OMA que medir los niveles de glucosa. Y si yo tengo mucha insulina o un índice OMA muy elevado, voy a tener resistencia a la insulina y el riesgo de desarrollar diabetes. Pero eso ya se lo dejamos a los internistas que se los hacen. Un poquito de lo que viene pasando. Si yo tengo niveles bajos de glucosa en sangre, lo que va a pasar es que las células alfa van a empezar a secretar glucagón. El glucagón va a iniciar la ruptura del glucógeno que hay para que se libere glucosa hacia la sangre. Igual se activan otras vías, otros mecanismos que nos van a dar hambre y vamos a buscar algo para comer normalmente. Y entonces, ¿qué pasa con los niveles de glucosa? Se empiezan a elevar. Y cuando los niveles de glucosa se empiezan a elevar, eso estimula para que las células beta-pancreáticas produzcan insulina. Esa insulina va a estimular para que los transportadores de glucosa,
GLUT4 salgan a través de la membrana celular y entonces empieza a entrar la glucosa a la célula. Entonces, la función verdadera de la insulina es facilitar la entrada de glucosa a la célula. No es bajar los niveles de azúcar en sangre, porque muchas veces lo explicamos o lo pensamos de esa manera. Pero si ustedes entienden que la verdadera función de la insulina es ayudar o facilitar la entrada de glucosa a la célula, van a comprender un poquito más de por qué el paciente está como está. Y entonces, cuando el paciente tiene diabetes, una de las primeras cosas que va a ocurrir es esa resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que está pasando? Disminuye la expresión de receptores GLUT4 y entonces, disminuye la expresión de receptores de insulina y entonces, aunque hay mucha insulina, no se expresa el receptor y no se expresan los receptores GLUT4. ¿Qué pasa si no tenemos entonces esa llavecita de insulina? Pues no se meta la célula. No entra glucosa a la célula y ¿qué va a sentir la célula? Hambre. Y entonces van a dar señales al sistema nervioso central de me falta comida, me falta alimento. ¿Qué va a tener el cuerpo por consecuencia? Hambre. Entonces el paciente diabético o con resistencia a la insulina es un paciente que tiene hambre fisiológicamente. O sea, tiene ganas de comer y va a estar con datos de polifagia. Y está comiendo, ¿y cómo está la glucosa en sangre? Está elevada. Pero no está entrando a la célula. Entonces la célula tiene hambre, el paciente está comiendo, pero la célula no recibe ese aporte energético. ¿Qué pasa si aumentan los niveles de glucosa en sangre? ¿Qué pasa con la osmolaridad sanguínea? Aumenta. Y hablamos de que al riñón llega esa glucosa, se filtra y en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe esa glucosa. Pero si se satura la capacidad de reabsorción, ¿qué va a pasar con esa glucosa? Está saliendo. Esa glucosa tiene osmolaridad, entonces va a jalar agua y entonces ¿qué va a pasar con la cantidad de orina del paciente? Va a aumentar. ¿Okay? Entonces es una orina que tiene mucha glucosa, pero también está saliendo mucha agua. Y entonces el paciente está con poliuria. Y si está orinando mucho y la osmolaridad en sangre está alta, le va a dar sed al paciente. Y entonces va a estar tomando mucha agua. Y la fisiología. Y eso es todo. Entonces, eso nos explica todos los síntomas que está teniendo el paciente. Polidipsia, polifagia, poliuria, serían los principales que vamos a estar teniendo en el paciente diabético. Actualmente hay una clasificación más amplia que esta, pero clásicamente lo hemos dividido en dos tipos, que es diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que ataca directamente a las células beta pancreáticas desde la juventud. Entonces podemos tener niños que ya desde los 100 años están teniendo sus células beta. ¿Tú ya lo hiciste? Va a ser, bueno, esto de que la diabetes mellitus tipo 1 es el subtipo más común, está cambiando y por lo menos en México ya es. Ahorita en México el subtipo más común en pacientes de más de 20 años es la diabetes. Pero bueno, antes era y entonces tenemos la otra clasificación que sería la diabetes mellitus tipo 2, que es la que nos está causando la resistencia. Otra cosa que va a pasar, disminuyen los receptores de insulina. La insulina no se puede unir para que se exprese. La célula está diciendo que tiene hambre. La célula beta del páncreas detecta que se necesita más insulina y en un inicio el paciente diabético, ¿qué va a hacer? Va a empezar a producir más insulina. El incremento en insulina va a hacer que los receptores de insulina de la célula sigan disminuyendo, o sea, tienen una regulación a la baja. Y entonces va a entrar cada vez más. Y la célula beta pancreática que va a intentar hacer producir más insulina. Todo esto va a ir dañando, sobrecargando, fatigando, podemos decir, a la célula beta pancreática. Y entonces llega un momento en que la célula beta pancreática ya no produce insulina. Y se desgasta y se pierden esas células, junto con otros procesos patológicos que causan atrofia del páncreas. El páncreas se empieza a infiltrar de grasa y hay inflamación en el páncreas, etc. Y entonces vamos a darnos cuenta que el paciente diabético tiene una fase donde es productor de insulina, pero tiene resistencia a la insulina, y
y otra fase donde ya no produce insulina y es dependiente de insulina. Por eso pasa que muchas veces el médico realista le dice al paciente, o ustedes le van a decir al paciente, ahora vamos a necesitar empezar a administrar insulina, porque ya no se está produciendo. Entonces no importa qué medicamento le den, si no está produciendo insulina, los medicamentos no le van a servir y necesitamos pasar a algo un poquito más fuerte. ¿Ok? Bueno. Las otras clasificaciones de diabetes acá las tenemos, algunas de ellas ya las hemos hablado en algún momento, hasta un síndrome de Cushing nos podría dar diabetes. Esto ya lo acabamos de hablar, entonces me voy avanzando un poquito más. De aquí, de diabetes mellitus tipo 1, solamente recuerden, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por células, es una enfermedad autoinmune, afecta a la población joven. Aquí sí no se ve, o yo no he leído que haya un predominio de mujeres que de hombres. Entonces, parece que no. Normalmente, ¿qué es lo que va a pasar en el paciente? Empieza con el ataque o con la destrucción de sus células beta pancreáticas, pero los niveles de insulina que está produciendo todavía alcanzan a ser suficientes para que no presente síntomas, hasta que llega un momento en que esa producción de insulina cae de manera drástica, o sea, cuando ya se agota la cantidad de células beta pancreáticas, y entonces aquí es donde tenemos el cambio. Aumenta la glucosa, disminuye el péptido C porque ya no está produciendo insulina, y entonces generalmente ahí es donde debuta el paciente diabético con un coma hiperesmolar hipertensión, con cirrosis diabética, que más frecuentemente va a ser cirrosis diabética para el paciente. Okay. Y luego tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que ya le explicamos, hay una resistencia a la insulina, los receptores de insulina sufren una regulación a la baja, la célula beta pancreática intenta compensar esa resistencia a la insulina produciendo más insulina, pero en un momento llega, se fatiga y deja de producir. Por eso es que muchos doctores hablan de lo que es remisión de diabetes, de que el paciente empieza otra vez a producir insulina y deja de tomar medicamentos. ¿Se puede revertir la diabetes? Sí. En teoría, para mí, siempre y cuando no hayamos llegado a una falla total de las células beta. Si ya llegamos a una falla total de las células beta pancreáticas va a ser muy difícil porque si no hay células beta no hay producción de insulina. Pero cualquier momento antes de eso, en teoría sí se podría revertir la diabetes. O más que nada, dejar al paciente en remisión. Bueno, según Luke Naum, el ejercicio aumenta el glucobalto y No, sí es cierto, pero entonces, ¿cómo sabes cuando ya llegaste ahí? ¿Mides insulina en sangre para saber que ya no nos estás produciendo insulina? tiene que ser una evaluación en conjunto. Vas a medir niveles de glucosa, niveles de péptido C, niveles de insulina. La verdad, para mí es bastante complicado este tema porque tiene múltiples factores. Luego se habla de lo de estilo de vida. Sí, el ejercicio aumenta, es que el ejercicio aumenta receptores glúteos. Mientras más masa muscular, disminuye más tu resistencia a la insulina, se supone. Pero si no modificas el estilo de vida para la alimentación, eso todavía tiene mucho más peso que el ejercicio. O sea, yo puedo hacer un montón de ejercicio, pero si estoy comiendo cochinero, no va a mejorar. No lo compensa una cosa que la otra. O sea, donde hay más peso es en la ingesta calórica, lo que estoy metiendo y lo que estoy comiendo. Es diferente que ustedes tengan un paciente que consuma la misma cantidad de calorías, pero que vengan de unas galletas, a que consuma esa misma cantidad de calorías, pero que venga de una fruta. Aunque ahorita haya muchos tiktokers y médicos que digan que la fruta es mala. Y si tenemos glucagonoma, no te puede dar diabetes. Pero quítate el glucagonoma.
vamos a irnos un poquito más rápido en los efectos que va a tener la diabetes. Aumenta la cantidad de glucosa, aumenta la resistencia a la insulina y bueno, además está la destrucción de células beta pancreáticas. Y cuando ya están todos los sistemas fatigados, no sé si ustedes han visto o si han experimentado, tenemos al paciente diabético cuando está empezando y típicamente cuando ustedes piensan en un paciente diabético de reciente diagnóstico, ¿cómo se lo imaginan? Gordito, ¿no? Pero cuando piensan en un paciente diabético ya en etapas terminales, cuando el páncreas ya no está funcionando, ¿cómo se lo imaginan? Flaquito. De hecho, muchas veces se dice cuando el paciente diabético está empezando a perder el peso es que ya va para afuera. Cosas que ocurren. En un inicio vamos a tener la polifagia por los diferentes mecanismos que ya dijimos. Pero cuando ya no se está produciendo insulina para nada, el cuerpo va a intentar agarrar energía de otros sitios. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Proteólisis. Y entonces empezamos a sacar energía de las proteínas que están almacenadas. Principal fuente de proteínas en el cuerpo, el músculo. Entonces empieza a ocurrir atrofia muscular. Lo otro es que el paciente va a entrar en gluconeogénesis, producen cuerpos cetónicos y entra en un estado de cetosis o cetoacidosis. La hiperglicemia nos va a traer otros problemas, que ahorita vamos a hablar de las complicaciones, pero el incremento exagerado de cuerpos cetónicos nos puede llevar a que el paciente entre en un cuadro diabético, una cetoacidosis diabética. Entonces, esto está muy complejo como para verlo en una sola cosa. Complicaciones, no me voy a meter con ellas paso por paso, pero las dos, nomás para que lo tengan en mente, las dos principales complicaciones de la diabetes mellitus o de la diabetes van a ser cetoacidosis diabética y el otro es el coma hiperesmolar hiperglucémico. Es muy importante identificar cuál es cuál, porque el tratamiento es relativamente un poco diferente. ¿Okay? Entonces, en una cetoacidosis diabética, pues tenemos el incremento de cuerpos cetónicos. En un coma hiperosmolar hiperglucémico, lo que más va a destacar es que la osmolaridad en sangre va a estar súper aumentada. ¿Sí? A ambos les tenemos que dar un tratamiento bastante complejo, donde se les da líquidos, se les da insulina, se les da otros medicamentos, inclusive se les da salbutamol y potasio. A veces se les da. Pero tiene una segunda función que les puede ayudar a los pacientes que se les está dando estos tratamientos. Consecuencias. Y lo otro es muy importante vigilar el potasio de estos pacientes. Potasio. Bueno, no sé ni qué decir de esto. ¿Se les da potasio? Déjalo. También. Vamos a dejarlo por lado. Que quiero terminar con otras cosas. Lo otro que va a haber es algo que llamamos lesión a órgano blanco. Entonces hay ciertos órganos que son muy propensos a daño. Si no quieren batallar con esto, con recordar cuáles son los órganos que son dañados por la diabetes, lo pueden generalizar a una sola palabra que es microvasculatura. Entonces, todo donde haya una microvasculatura que sea de importancia va a ser dañado. Ojo, riñón, cerebro, pies, periférico. Entonces, principalmente, ¿hay riesgo o hay daño a los vasos pequeños? Eso es así de básico. Hay un daño endotelial por el exceso de glucosa inducido en las proteínas de la endotelial, y ese daño endotelial nos da el aumento de riesgo de trombosis. Eso puede pasar en la retina, puede pasar en el sistema nervioso central y en los riñones, que son los principales. Además de eso, periféricamente va a empeorar la circulación y entonces da riesgo de lo que le llaman piedra de un link de Drive, que más que luego nada es video. una mala circulación sanguínea. Que no sé, muchas veces pensamos que el daño es directamente al órgano porque sí, pero tienen que pensar en esto. El daño no es específicamente a un órgano, sino que es a los vasos sanguíneos. Sí, sería uno de los principales focos que deben de tener ustedes con un paciente diabético.
tener solamente daño a la retina y al riñón, ¿no? Es daño en todos sus vasos sanguíneos. Solamente que órganos que dependen más de sus vasos sanguíneos son de circulación periférica, retina, riñón. Igual va a haber impotencia en los pacientes, hay mayor riesgo de infartos, sobre todo si es hipertenso. ¿Por qué? Porque hay daño al vaso sanguíneo y entonces tiene riesgo mayor de trombosis y mayor riesgo de infarto. Y no se le puede dar de que óxido nítrico o algo así. Se les da varios tratamientos, pero allí, ¿cuál crees que va a ser de los más importantes? Pues que el ejercicio ya no, porque se lo vas a. ¿Por qué no? O el ejercicio de qué área, porque Su si estilo de vida es lo más importante. sale a correr o si cosas así, pues se va a echar aquí. No. Todo lo que le vaya a ayudar a mejorar la circulación sanguínea. Cuando tú empiezas a decirle al paciente que no haga algo, ya lo estás arruinando. Es como con los viejitos que uno dice, pero ¿por qué lo voy a poner a cargar o hacer ejercicio si ya está viejito, se va a lastimar? Y si no hace nada, se lastima más. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para prevenir que se dañen los pies? Educar al paciente. Que camine del paso de más. ¿Cuántas veces te ves la planta del pie al día? Normalmente nunca, a menos que tengas una piedra en el zapato, te asquilles o algo, vas a volver a ver. Pasa lo mismo con el paciente diabético. ¿Cuál es el problema del paciente diabético? Tiene neuropatía periférica. Puede que tenga dolores en las piernas o cosas, pero la sensibilidad disminuye en el paciente diabético. Entonces, si tú tienes una piedrita de 2 milímetros en el pie, te molesta. Y puedes caminar y vas a parar y te lo vas a quedar. Por más chiquita que sea, o una astillita pequeña. Pero el paciente diabético no lo siente. Entonces va a estar caminando todo el día y la piedra está allí molestándole. Y la puede tener en el zapato durante una semana entera y él no se da cuenta. ¿Y qué va a pasar con eso? Va afectando. O si hay humedad en el zapato o cualquier otra cosa, entonces tenemos que educar al paciente diabético de que regularmente, como parte de sus actividades diarias, realices, explore. Tú en tu consulta, una de las cosas que vas a hacer es explorar de pies a cabeza al paciente diabético, fondo de ojo, mandarlo con el oftalmólogo regularmente, por lo menos 2 veces al año, ¿sí? Porque sabes que afecta a eso, hacerle pruebas de función renal regularmente, no esperarte a que tenga el problema, ¿verdad? No esperarte que el paciente te diga que ya no ve bien, o no esperarte que el paciente te llegue con una úlcera en la piel. O sea, es prevención, pero no le vamos a quitar las cosas buenas que tiene. Si el ejercicio le ayuda a regular su glucosa, quitarle el ejercicio va a ser un problema. Si las frutas tienen muchos componentes que son benéficos para el paciente diabético, no le voy a recomendar dejar la fruta, porque hay muchos que el fruto no es malísimo para el diabético. Es peor no comer frutas. No lo digo yo, lo decimos así. Excepto por algunos doctores que salen en Instagram, que sigo a varios de ellos y dicen, la fruta es porque... Bueno, entonces tienen que estar muy al pendiente de eso. Realmente evaluar y tener un paciente diabético es un compromiso porque tienen que pensar en todo el cuerpo del paciente. Y si ustedes, cuando ustedes estén rotando medicina interna, se van a dar cuenta que son muy pocos doctores, o no sé si ya cambió eso, pero en mi tiempo, cuando yo estaba en la consulta de medicina interna, el médico estaba sentado, veía los laboratorios, recetaba y el paciente se iba. Nunca le checaba los ojos, nunca le checaba el corazón, sensibilidad. Y ustedes vieron en introducción a la clínica, ¿no? Las pruebas de sensibilidad que se hacen, discernimiento de los puntos, vibración, la prueba del pelito que se va pasando por el pie, todo eso lo tienen para ver cómo está su paciente. Bueno. Lo otro que puede haber en el páncreas endocrino son tumores, ya mencionaron ahorita el glucagonoma. Entonces, los tumores son tumores de estirpe neuroendocrina, por eso si se fijan en neoplasia endocrina múltiple, la neoplasia endocrina múltiple pueden presentar tumores pancreáticos, porque esas células son de estirpe neuroendocrina. Y entonces, dependiendo de la célula tumoral, vamos a tener diferentes tipos de tumores.
Y dependiendo del tumor, vamos a tener diferentes síntomas. ¿Qué síntomas tendría un paciente con un insulinoma? Hipoglucemia. Que puede presentarse como pérdida de conocimiento. La triada de glúteo. Y le medimos los niveles de glucosa y cómo están. Bajos. ¿Cómo estaría un paciente con un glucagonoma? Hiperglucemia. Diabético. ¿Cómo estaría un paciente que está produciendo mucho polipéptido palmero? Con gastrinomas, ¿cómo se llama esto? El síndrome de Solinger. Úlceras gástricas que desarrolla síndrome de Solinger. Entonces, bueno, cada uno de estos tumores nos va a dar diferentes síntomas que tenemos que estar al pendiente. También pudiera presentarse con un paciente con mucha diarrea, no infecciosa y crónica, con pérdida de peso, gastronomía. Entonces, realmente son cosas que ya hemos visto en otros tumores. Ya para terminar, glándula suprarrenal. Es un montón. El examen solo va a estar en rojo. Entonces, acuérdense que la glándula suprarrenal se divide en dos principales zonas, que es la corteza y la glándula, y la corteza se divide en tres subzonas, que es la zona glomerulosa, la zona vascular y la zona reticular. Y en cada una de las cuatro zonas se producen diferentes sustancias. ¿Qué se produce en la zona glomerulosa? Ahí está, aldosterona, mineralocorticoides, que eleva la presión sanguínea normalmente, ¿verdad? Porque aumenta la recaptación de sodio en el riñón. ¿Qué se produce en la zona fascicular? Cortisol. Y en la zona reticular, andrógenos. ¿Qué se produce en la médula? Catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Okay? Otra cosa, embriológicamente vienen de diferentes zonas. ¿Okay? La corteza se deriva de una zona, ¿verdad? Y la médula, perdón, mesodero. Y la médula, que es importante, se deriva del neuroectodermo. Los tumores que vamos a tener nos van a dar diferentes síntomas dependiendo de la zona que tengamos o las patologías que tengamos nos van a ir dando diferentes síntomas. ¿Okay? Entonces es importante reconocer estas cuatro zonas y las diferentes sustancias que se producen en cada una de ellas. Es más, se los voy a poner en el examen como un esquema. Y díganme las zonas: glomerular, vascular, reticular y médula. Y esto puso lo de las 10 partes del indicativo. ¿Cuántas preguntas va a hacer? La reticular es la andrógeno, ¿va? ¿Sí? Reticular es la andrógeno. Es que el esquema venía también. ¿Yo me dije? Pero esta zona que se ve más rosita es la reticular. Ahí es donde se producen los andrógenos. Entonces, igual que el resto de glándulas que hemos visto, vamos a tener problemas si hay una hiperfunción, una hipofunción o tumores. Básicamente sería lo principal. Y un apartado pequeño para inflamación, que sería Entonces, por hiperfunción vamos a tener hiperadrenalismo, pero podemos tener hiperfunción de una de las cuatro zonas solamente de la glándula suprarrenal o de unas dos pudiera ser. Generalmente son muy específicos y nos dan hiperfunción de una sola de las zonas. Entonces, si tenemos exceso de cortisol, síndrome de Cushing. Si tenemos exceso de mineralocorticoides, o sea, si hay una sobrefunción de la zona glomerulosa, hiperaldosteronismo. Y si tenemos un exceso de función de la zona reticular, pues entonces tendríamos un síndrome adrenogenital por exceso de producción de hormonas. Los tres que vamos a ver. Entonces, de hipercortisolismo. Hay varias causas que podemos tener de hipercortisolismo. La causa más frecuente del síndrome de Cushing va a ser
Administración exógena de corticoides. Es bastante frecuente porque los corticoides son de libre venta y muchos doctores abusan de ello. Si ustedes van a farmacias similares, casi siempre les recetan dexametasona con ceftriaxona para la gripa. Entonces hay abuso de ello. Las vecinas, cuando una señora tiene un dolor, le dice: tómate estas pastillas, son muy buenas para el dolor que yo tenía, y se lo van tomando y no saben el problema que pueden llegar a presentar, ¿no? O, por ejemplo, algo que me di cuenta que ocurre mucho aquí en esta zona de Nuevo León o de México, es que toda la gente quiere tener la piel blanquita, entonces se vende muy popularmente crema de concha de nácar o cremas aclarantes de la piel. Y entonces resulta que esas cremas aclarantes tienen cortisol y se pone la crema y sí les aclara la piel por el cortisol. Pero el cortisol adelgaza la piel y luego se puede romper por los vasos sanguíneos. Entonces, van a tener más secuelas más adelante. Entonces, podemos tener hipercortisolismo, también lo podemos dividir por dependiente de ACTH, o sea que hay una producción de ACTH que está estimulando la producción de cortisol. De estos lo podríamos asociar principalmente a adenomas hipoficiales que son productores de ACTH, o que tengamos una secreción ectópica. Entonces ya habíamos hablado de enfermedades Cushing anteriormente. Nos faltaría lo que es el síndrome paraneoplásico, que también lo hablamos. ¿Cuál es el tumor que más frecuentemente nos causa hipercortisolismo, síndrome de Cushing? Que no sea el adenoma hipoficial. El carcinoma de células pequeñas del pulmón. Sí, es un tumor productor de ACTH, entonces nos va a causar. Ahora, independiente de ACTH, o sea, ACTH va a estar baja, puede ser un adenoma de corteza suprarrenal, un carcinoma o una hiperplasia de la glándula suprarrenal. ¿Okay? O sea, dependiente de ACTH quiere decir que hay algo fuera de la glándula suprarrenal que está produciendo ACTH. Independiente de ACTH es algo primario de la glándula suprarrenal que está produciendo el cortisol. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing, doctores? Administración exógena. Bueno, no pasa nada, no es como que se va a la clase. Síndrome. Acuérdense, la enfermedad de Cushing es cuando tenemos una adenoma hipoficial. Y tenemos todos los datos del síndrome de Cushing. Era para que nos riéramos. Y el síndrome de Cushing es cuando es cualquier otra causa de hipercortisolismo. Entonces, hiperplasia cortical, la podemos ver como una hiperplasia difusa. Cuando decimos hiperplasia difusa es que las dos glándulas suprarrenales están siendo sobreestimuladas por ACTH y entonces el paciente está produciendo mucho cortisol. O pudiera ser una hiperplasia primaria, donde una sola de las glándulas está siendo afectada y está produciendo mucho cortisol. Entonces, en una evaluación, si yo tengo un paciente que tiene síndrome de Cushing, con todos los datos característicos del síndrome de Cushing, lo estoy evaluando y tiene el cortisol elevado, y luego le hago un estudio de imagen. Si veo que las dos glándulas suprarrenales están agrandadas, eso me orientaría más a que es dependiente de ACTH, esa hiperplasia. Pero si veo que una glándula está agrandada y la otra está normal, entonces sería una hiperplasia primaria, porque más probablemente vaya por eso. Y entonces, en una hiperplasia difusa pudiera ser una adenoma hipoficial o un carcinoma de células pequeñas del pulmón. La que están viendo en la imagen es una hiperplasia primaria. A veces se puede ver así, se hacen unos nódulos enormes en toda la glándula suprarrenal. Esta es una glándula suprarrenal cortada en varios niveles, pero casi siempre si es primaria va a ser primaria. Y entonces, clínica, eso lo vieron en el programa. Bueno, entonces el cortisol causa un reordenamiento metabólico en el paciente, va a hacer que empiece a almacenar más grasa y entonces va a hacer que el paciente tenga obesidad
pero es una obesidad que yo le llamo obesidad de sapito. ¿Han visto los sapitos? Son pasositos, pero tienen los bracitos delgaditos, como mariacho. Entonces, el paciente va a estar con una obesidad cerebral. Se acumula también mucha grasa en lo que es la cara y el cuello, que es algo muy característico. Entonces decimos que tiene cara de ballena, y jiba de todo, o joroba de todo. También, ¿qué va a pasar con la piel? El cortisol facilita el adelgazamiento de la piel porque inhibe la formación de colágeno. Acuérdense que el cortisol y los fibroblastos dependen de señales proinflamatorias para depositar colágeno. Entonces, si no se deposita colágeno en la piel, ¿qué pasa con la piel? Vas a grabar. Se van a adelgazar un poco. Vas a grabar. Y si tenemos una piel delgada y yo la estiro, Vale. se van a crear estrías. Entonces hay aparición de estrías. Lo otro es que en los vasos sanguíneos también hay colágeno. Si se disminuye la producción de colágeno, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Se adelgazan y se vuelven más frágiles. Entonces el paciente además va a tener fácil fragilidad capilar. Es más fácil que se le rompan los vasos sanguíneos. Lo otro es que con el adelgazamiento de la piel pues se van a ver más cosas. Músculo esquelético. Hay osteoporosis, eso puede causar dolor en los huesos, lumbalgias, si hay exceso de peso, donde puede referir dolor en otras partes del cuerpo. Y atrofia muscular, por eso es que el paciente está gordito, pero los brazos tranquilos, que van perdiendo masa muscular. Puede presentar hipertensión, porque los glucocorticoides también tienen efecto sobre la presión arterial, aunque no es tan alto como el efecto de los mineralocorticoides. Hay caracteres sexuales que se exageran, sobre todo en las mujeres, empieza a aparecer el hirsutismo, y entonces vemos que tiene más barbita y corte de lo normal. Empieza a aparecer mayor cantidad de acné, en mujeres sobre el menorrea. Pues, va a haber diabetes mellitus por el aumento de la glucosa en sangre, que es uno de los efectos del cortisol, y algunos otros cambios como irritabilidad, depresión y paranoia. Ya con datos psicológicos. Entonces, Doc, decir como que el acné viene por exceso de cortisol no real, porque tendrías que tener más de eso. Pues depende de la causa del acné, desbalances hormonales, alteraciones en el pH de la piel, una alteración en la renovación de la piel. Hay personas que tardan más en renovarse la piel y eso favorece la aparición del acné. Por eso es que están estas pastillas de ¿cómo se llama? Isotretinoína, que lo que hace la isotretinoína es que se acelere el crecimiento de la piel y que se caiga. Por eso cuando empiezan el tratamiento se lo toman y se les vuelve toda la piel escamosa. Y ya pasa el tiempo y ya se lo vuelve a quitar. Bueno, ahí tenemos una paciente con datos de síndrome de Cushing. Se le puede ver un poquito el bigotito, tiene el cuello un poquito engrosado, la cara se ve detallada. Y cuando ven sus pliegues, pues traen varias estrías de color púrpura por el adelgazamiento. En cuanto al hiperaldosteronismo, igual podemos tener lo primario, que va a ser propio de la glándula suprarrenal, o podemos tener un hiperaldosteronismo secundario, que puede ser por activación del sistema nervioso de aldosterona, o sea, que va a tener hipertensión arterial, idiopática y activador del sistema. Que pudiera ser también por alguna hiperfunción del riñón. Por ejemplo, si tenemos un tumor que está obstruyendo la arteria renal, ese riñón va a empezar a funcionar renina y va a activar el sistema renal. O lo podemos tener por tumores. Y entonces tenemos lo que es el síndrome de Cohen, que es un paciente que tiene un adenoma productor de aldosterona. Un adenoma de glándula suprarrenal. ¿Síndrome de qué? De Cohen. ¿Cuál es el dato más característico de un paciente con hiperaldosteronismo? Hipertensión. Y luego el síndrome adrenogenital, que son varios trastornos que se pueden presentar, pero que se caracterizan por algo. Puede haber tumores adrenales o hiperplasia adrenal congénita, que serían las dos divisiones. Más frecuentemente lo vamos a ver como neoplasias adrenales en adultos.
Pero puede ser una hiperplasia adrenal congénita que es muy característica porque ya dentro del útero el bebé está produciendo demasiados andrógenos y luego si nace niño, pues el papá va a estar bien orgulloso del nacimiento del niño, pero si nace mujer va a tener datos de masculinización, como es una clitoromegalia. Entonces va a salir con un clítoris muy grande capaz de caso mujer. Si ya es adulto y está teniendo una neoplasia adrenal, entonces va a tener datos de vitimización. Si es hombre, pues no se va a notar tanto. Pero si es mujer, pues va a empezar a aparecer el hirsutismo, se va a poner fornida. O sea que si es niño, el bebé tiene más grande. Sí. O sea, tiene un desarrollo de pene más grande. Cuando nace, bueno, eso son las glándulas suprarrenales de un paciente con síndrome de la muerte mortal, obviamente de una autopsia, y están agrandadísimas. Y luego, si se fijan en esa niña, pues, si quitan tus riñones también. Si quitan los riñones. No, eso fue de una autopsia. Y la otra es una niña que sí está viva, pero es niña. Y no se puede decir que dices que son de los dos géneros. No, porque lo único que tiene es que tuvo una sobreestimulación de andrógenos en útero. Entonces eso es por cirugía, ¿no? Pues sí, se puede hacer una cirugía. Como dato curioso, no sé si debe dar datos curiosos, pero los niveles de testosterona en las hienas son más altos en las hembras que en los machos. Entonces las hembras tienen un clítoris más grande que el pene de los machos. La verdad. Sí me lo sabía yo. ¿De las qué? ¿De las qué? ¿Por qué lo probaría? ¿De las qué dijo? Las hembras de las Hienas. llenas. Las que se ríen. Las que se ríen así como el Charlie. Que sí se me pasa. ¿Sabes qué son igual de perritas? Esto más que nada se causa por Ese es el que tiene el como quiptorate. una enzima que ayuda a la conversión para producir los corticoides. Entonces, cuando todo el metabolismo llega a esta parte y hay deficiencia de 21 hidroxilasa, lo que va a hacer el cuerpo, lo que va a hacer la célula, va a hacer tomar otra vía, que es la vía de producción de androstenediona. Entonces tenemos un exceso de precursores que se van a transformar en androstenediona y posteriormente en otros andrógenos que son derivados. ¿Sí? ¿Qué es con deficiencia de 21 hidroxilasa? Y ya para terminar, voy a tomar todo lo que tenemos la insuficiencia adrenal. Esta puede ser por hipoadrenalismo primario, pero más frecuentemente son insuficiencias adrenales agudas o insuficiencias adrenales crónicas. La insuficiencia adrenal aguda, estas son causadas generalmente por infecciones, y lo vamos a ver en niños. Entonces, infecciones donde hay sepsis, muchas veces hay daño de la glándula suprarrenal, ocurre una necrosis hemorrágica y esa glándula ya no produce ninguno de los hormonas. Y a eso le llamaríamos insuficiencia adrenal aguda. Se conoce como síndrome de Waterhouse-Friedrich. Originalmente se decía que era solamente por Neisseria meningitis. Actualmente cualquier paciente que tenga una hemorragia de las glándulas suprarrenales por una sepsis, por cualquier agente infeccioso, es síndrome de Waterhouse-Friedrich. Pero aprendes a Neisseria meningitis para pensar. Y pues hay vacuna. Pero bueno. Una vez nos tocó una autopsia de un bebé que no vacunaban los papás porque era antivacunas. Autopsia. Que tenía necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales. Ahí pueden ver, ese es un bebé muy joven, probablemente sea recién nacido, y si se fijan en las glándulas suprarrenales están rojas. Eso es por una hemorragia de las glándulas suprarrenales. Ese es el síndrome de las enfermedades. Así son los riñones cuando estamos chicos. Son lobulados. Luego ya se vuelven incómodos. No tienen ni todo.
crónicas sería adrenalitis autoinmune, más frecuente, o infecciones de estos, pues tuberculosis sería uno de ellos, o algún tumor que esté afectando la función de la glándula suprarrenal, pero tendría que ser metástasis bilaterales. Pues tenemos dos glándulas suprarrenales. Los datos que vamos a tener en cualquier insuficiencia adrenal, pues principalmente va a destacar el hipoadrenalismo, el hipoaldosteronismo, o sea, una caída en la presión arterial muy grande, y esto puede llegar a ser importante para la vida. Clínicamente, pacientes que tienen insuficiencia adrenal secundaria, una de las cosas que más va a destacar es la acumulación de pigmentos, precursores de lo que es la adrenalina. Y entonces, tenemos síndrome de Addis, y ahí ustedes pueden ver hiperpigmentación de las mucosas en el paciente. Más importante, bueno, síntomas importantes: debilidad, fatiga, pérdida de peso, protección. El paciente siente necesidad de consumir alimentos salados, busca más alimentos salados. Ya está la doctora Ayuda. Ahí les paso la respuesta a todos ustedes.